Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a nuestra conversación en cuarentena, que lamentablemente se hace carne cada día porque se sigue en cuarentena en varias regiones, sobre todo al sur. La situación es bastante compleja. En la región metropolitana retrocedimos a una fase 2 media rara, fase 2, fase 3, fase 4, una cosa, un híbrido medio extraño. En el norte también están pasando cosas similares, pero nosotros seguimos con nuestras conversaciones en cuarentena para hablar de primeras naciones en general y sobre todo de la nación mapuche en particular. Eh, Hoy nos convoca varias cosas complejas, digamos, porque la cosmovisión mapuche no ve necesariamente con buenos ojos la muerte del sol, que es el eclipse que se apronta el 14 de diciembre, el lunes que viene. No lo ve con buenos ojos porque justamente el pueblo mapuche, la nación mapuche, tiene una vinculación con la naturaleza maravillosa. Y si algo interrumpe el ciclo de la naturaleza, evidentemente no puede ser algo positivo. Para colmo de males, floreció la quila, lo que tampoco es muy augurio, no trae muy buen augurio. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la muerte del sol negro, como ustedes quieran llamarlo, vamos a estar hablando de justamente qué significa esto, pero también, y quiero vincularlo justamente con algo que ha estado pasando este último tiempo que tiene que ver con los escaños reservados. Los escaños reservados es algo por lo cual hay que pelearla de todas maneras. No puede ser, no puede ser que en un país como Chile, existiendo primeras naciones que tienen una interculturalidad tremendamente importante, que son un aporte sin duda alguna a todo lo que ocurre en nuestro país, que nos puede permitir abrir una mirada y cambiar el paradigma con cómo hemos vivido hasta el día de hoy, se siga discutiendo de la forma en que se está discutiendo, se sigan estableciendo vínculos que no corresponden, se siga pasando a llevar finalmente a las primeras naciones en general y a la nación mapuche en particular. En algún minuto, cuando las primeras veces que Ana Hallao estuvo con nosotros, conversábamos de que esto es algo que debería haber ocurrido antes incluso del plebiscito por el apruebo o la opción contraria. Sin embargo, ya hoy día, ya varios meses, no meses, pero varios días que han pasado, eso no se soluciona. Sabemos que la constitución va a ser paritaria, pero no estamos incorporando algo que es sustancial en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión, y eso son las primeras naciones de manera real, incorporar de manera real. Juan Carlos Painiqueo, Ana Yao, Nelson Lobo ya están con nosotros, y como siempre ocurre, me tienen que enseñar. Yo de verdad me estoy sintiendo cada vez más mal por no saber más ninguna, así que me van a tener que enseñar. Vamos a partir con los saludos de ellos, por supuesto, y vamos a partir por ella, por nuestra querida Ana Yao. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo va todo? La candidatura, todo. Quiero que haga Resumen. un pequeño resumen de saludos. Sí, mamá y la mía Juan Carlos, Jaime y la mía Nelson. Porque ya Chom Cleita en Ewen. Bueno, la verdad es que bien, contenta. Espero que ustedes estén tan contenta como yo. No nos queda otra. Aquí, bueno, de acuerdo a la introducción que tú haces, Jaime, estamos viendo el eclipse solar, donde la inmensa mayoría hemos visto una sociedad loca corriendo para venir a ver la oscuridad del día. En consecuencia, que dentro de nuestra propia cosmovisión mapuche, eso no estaba permitido, pero bueno, cuando ya empezamos a conversar, pero así de contradictorio está el mundo. Por eso antes que entráramos públicamente, estábamos hablando de que el mundo se nos está oscureciendo en todos los aspectos. Pero nosotros no tenemos que permitir que se nos oscurezca este mundo. Y entre eso está lo que tú señalabas, el triste espectáculo que hemos visto, porque
porque yo me acordaba de ti con tu reality, incluso entré a mirar y dije, De voy lo a que, ver eso, y ahí por eso dije, Jaime debería haber estado dirigiendo este fíjate, yo te reality. Todo el contesté, mundo, yo te dije todo el mundo ya. sabía. Lo habría echado todos por convivencia. Así habría sido. Entonces, bueno, hay que ponerle algo de humor a todas estas cosas, pero la verdad es que es vergonzoso la situación. Una clase política que han estado durante más de 30 años prácticamente en el poder, que ya llevan una vida ejerciendo su profesión, su trabajo, su ética, como hablaban, pero esta ética cuando tienen que darle a los pueblos, cuando tienen que darle participación al pueblo que han estado marginando por siglos y casi 200 años acá en Chile, seguimos viendo ese espectáculo. Entonces, en ese contexto, obviamente que no podemos estar contentos, no podemos estar alegres, pero tampoco estamos tristes. Por eso le decía yo que el Mapudungun, porque dentro de la oscuridad, quizás a lo mejor en un momento nos falta algo de claridad y algo de fuerza, pero dentro de esa oscuridad y dentro de esa poca voluntad que hay es donde tenemos que sacar más fuerza. Ahí estamos con la campaña, levantando nuestra campaña, sin saber, hoy día le decía a mi equipo, no sabemos el rumbo de la micro, si en la micro va a tomar el norte o el sur, estamos perdidos. Bueno, eso en resumen te digo porque no sabemos si vamos por escaño reservado, como el escaño reservado nos lo están colocando tantas restricciones, y o vamos como o voy como candidata en forma independiente, tenemos que recolectar firmas. No hay mucho trabajo en ese sentido para poder recolectar esto, pero lo que se necesita son otro tipo de, como te dijera, factores. Factor tiempo, factor económico, hay un montón de factores de la cual esto también implica. Pero bueno, ahí igual le estamos poniendo ánimo, así que dándole harto nomás, en eso estamos. Le hacemos harto ruido la campaña. Bien, está bien, Eso, está en bien. resumen. Yo firmo, así que es cosa que me mandé nomás el papel, yo firmo. ¿Servirá mi Sí, vaya, firma, no? pero ojalá que te acepten porque están colocándole muchas restricciones que tienen que tener calidad indígena. Ahora, si te casaste con alguno de algún representante de pueblo y ya tenés tu calidad indígena, ningún problema, pero si no estáis mal, pues si a esta altura quería ahora que la CONADI que te dé la calidad indígena, Tiene que, No, ya tiene, no, ya no espera ahí tiene, la fue, ya próxima no fue. elección. tiene que convertirse en No, cacique. pero si es como independiente, ¿cómo no voy a poder firmar? ¿No puedo firmar como independiente? Don Nelson Lobos, por favor. ¿Usted podría firmar por Ana o no? Yo no, yo estoy pegado. Don Nelson tiene la respuesta jurídica. A No se ver. puede, no se puede. Bueno, mi señora es mapuche, pero yo no he sacado certificado con nadie y la verdad que no me interesa hacerlo porque nunca he considerado que el Estado tenga la validez para decir quién es mapuche y quién no es mapuche. Pero en tu caso, la única posibilidad que tienes es seguir el camino de los antiguos loncos po, y seguir ahí el camino de los caciques antiguos. Está medio difícil en estos tiempos. Está muy complicado, muy complicado. O sea, ya, me quedó claro que mi firma no vale nada en esto. No A puedo menos que firmar sea por lana. a menos que sea la autodeterminación, porque si se vuelve al proyecto inicial, donde la gente pueda autodeterminarse, a todo esto, estas normas son de la ley Conadia, Sí. pero si fuera la autodeterminación, como la autodeterminación tú vas y dices, yo me siento parte de tal pueblo. Y con eso, tú puedes votar por ese pueblo, pero obviamente no podrías votar en las elecciones generales, pues, porque si estaría emitiendo dos votos a la vez, pues no, No, generalmente. claro, obvio, obvio. Este es el momento en que saludabas, Nelson, por si Ah, sí, acaso. pues, ya, ya. Bueno, Mari Mari Lamien, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pupeñi Pulaimien, Com, Mlepalaimun, Tamun Puruka, Fachanto, Incheurculen, Faimeu Tañi, Ale, no sé si estará bien dicho Ale como algo largo, pero Reglentumu, Huelumaita, Inchetani Newen, Newen, Reque, Tañi Lamien Ana, que decía adelante Mapuzungún ahí que igual está con el Newen. Así que, bueno,
los saludo, espero estén todos bien. Ha sido una larga semana para mí, un poco cansado, quiero que termine luego, pero muchos estamos en la misma, así que no hay que llorar. No, Numantulean, Monumantulean. Ahí me faltó la negación, no sé dónde encajarla, pero así que, bueno, repito un poco lo que decías tú, que para las votaciones, y hay un tema que me parece súper interesante, que la semana pasada hablábamos solamente del número de candidatos, Y claro, más bien de escaños reservados, que eran 25 versus 15, que eran las propuestas. Ahora está más en 15. Todavía hay voces que dicen que a lo mejor sube, no tenemos idea de nada, pero también está el tema si da dentro de los 155 o va fuera de los 155. Y ahí hay una cosa interesante que al final uno ve que todo es ingeniería política y hay poco y nada de convicción respecto a lo de las primeras naciones. ¿Por qué lo digo? Porque si uno ve el argumento de la izquierda, lo que vi aquí, por favor, corríjame si me equivoco en los números, el argumento primero era de que fueran 15, los 25 por fuera, ujú. después que fuera mitad y mitad, y el argumento de la derecha y centro derecha era que fueran los 25 por dentro. Y ahí yo creo que hay una pillería interesante, porque se asume, erradamente, pero se asume de que la mayoría de estas personas electas, que serían por las primeras naciones, normalmente deberían supuestamente tener un voto más inclinado a la izquierda. Entonces, yo estoy pensando en una lógica desde la centro derecha y la derecha. Entonces, decir, chuta, no tenemos candidatos ahí, nos van a pasar la máquina, van a ganar ellos, entonces aquí les vamos a dar 15 votos más o 25 por fuera, que está ese prejuicio de que el mapuche que reclama, es comunista, ¿cierto? No, que este es marxista, el típico prejuicio que existe. Entonces, en cambio, si los meto en los mismos 155, parto de la base de que le quito 25 votos a la izquierda y juego con esa variable de que a lo mejor no votan por la izquierda y puedo negociar con ellos porque les doy algo para su nación. Es Y que ahí lo está hemos el juego. hablado otras veces, Lo sí. hemos hablado otras veces, pero yo creo que esta variable de dejarlo dentro de los 155, más que una cosa, en mi humilde opinión, más que una cosa de perjudicar a la nación mapuche o a las primeras naciones en general, es un gallito con la izquierda para en el fondo, porque asumen, creo yo, de que no van a tener candidatos que tengan votos para salir electos, pero sí va a haber mapuches más afín a la izquierda, más amigos a la izquierda, desde ese prejuicio, que los van a tener. Entonces, mejor que les consuman sus propios candidatos internos. Yo creo que esa es la dinámica que juega ahí, Esa es es la una lógica, apuesta dices política, tú. o la lógica, perdón. A mí fíjate que me hace sentido, pero me habla de una ignorancia espantosa y ahí yo, yo me sumo a a ver, yo creo que hay que tener humor. Yo estoy de acuerdo con Ana, con Juan Carlos, contigo, yo creo que siempre hay que tener humor, ¿ah? Yo creo que el humor a uno lo salva harto, pero también es muy indignante porque se habla de una ignorancia tremenda y finalmente de una falta de respeto tremendo, porque aquí no hay un tema ideológico de per se, sino que hay un tema de respeto a otra nación. Eh, y eso uno lo tiene que considerar. Y en realidad desde ese punto de vista uno no puede anular a esa otra nación por la ideología política que su pueblo desarrolle. Porque es como que sabes que no todos los chilenos son válidos. Y además se establece una mirada, a propósito de lo plurinacional, donde finalmente a la nación mapuche se la excluye de algo que es tremendamente importante, y es que son parte también del Estado. Tenemos un Estado dentro de un Estado, y eso también es algo que tenemos que empezar a incorporar como discurso, como relato y como pensamiento. Don Juan Carlos Painequeo, ¿está tan indignado también o está menos indignado? ¿Cómo le va? ¿Cómo va este jueves? Estoy súper indignado. De hecho, discrepa de todo lo que Pero, dije. pero, Sí, pero, pero lo dijo con un tono que nos pierde un poco, no nos estoy de acuerdo, confunde. no estoy de acuerdo con nada de lo que han dicho hasta ahora. No. Tengo unos pequeños problemas técnicos, así que estoy enojado con mi micrófono, pero bueno, y aparte Se te escucha bien, sí. sí, bueno, es que estaba escuchando por redes sociales y se escuchaba como un sonido medio fome, pero es mío, por si acaso. Y sí, pues indignado con el circo que se está dando y
concuerdo con las palabras de Nelson respecto a que esto es, no hay una convicción respecto a las primeras naciones para nada, pues, dentro de las personas que están ahí generando este gallito, porque se está transando solamente para que la derecha en un momento no lo impugne en el Tribunal Constitucional, pues entonces, y la derecha por otro lado que no quiere, ¿para qué estamos con cosas? Entonces es complejo, pero igual y esto me tomo también la metáfora de la muerte del sol, que igual está ahí, está presente. Yo creo que nada pasa al azar. Y es una de las cosas que se ha visto harto, sobre todo, bueno, y esto lo digo como a título personal, pero también quizás escuchando a otras personas, respecto a que la espiritualidad mapuche y todo este constructo de la cosmovisión son lecturas de la vida, son lecturas del universo, son lecturas del mundo. Y son lecturas que se fueron dando durante cientos y miles de años, pues. Entonces, aquí no estamos hablando como, por ejemplo, la gente tiende como a creer que los mapuches, cuando hablamos de la muerte del sol o cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando de supersticiones, estamos hablando de situaciones que son mitos, leyendas, los discursos como que bajan un poco a la realidad. Mientras que para nosotros son cosas reales. Y también aquí hay muchos mapuches también y gente que por vivir en la occidentalidad, porque esta sociedad occidental llegó de tal manera con la escuela, con la ciencia, con la modernidad, a ningunear el propio conocimiento, que muchas personas también mapuches rompieron esa conexión que tenían para poder creer en esto, ¿ya? Y ahora vemos que hay una reconexión también con la espiritualidad y creer en esta muerte del sol, ¿verdad? En esto lo que significa, lo que puede llegar a venir. Que a fin de cuentas viene también en un contexto que vemos una muerte también dentro o una oscuridad dentro de lo que se entiende de la sociedad occidental frente a los mapuches. Estamos desapareciendo así como esas imágenes de las películas, que un círculo negro que va envolviendo y desapareciendo hasta que no queda nada y queda la pantalla en negro. Así se está viendo esta situación, así se está viendo un poco, pero ahí tomo las palabras de la Lamien Ana en cuanto a que no nos podemos rendir, y ese pequeño circulito blanco que está ahí resistiendo va a crecer nuevamente cuando se vaya la muerte del sol, cuando vuelva a renacer, y nosotros vamos a estar acá. Entonces esas serían mis palabras iniciales. Saludar a todos y a todas, Mari Mari Compuche. Como nos saludaron desde la estación espacial, un gringo nos saludó con un Mari Mari, así que ¿En serio? sí, pues, estamos internacionales los mapuches. Está bien, Así que excelente. esas serían mis palabras iniciales. Muchas gracias, Juan Carlos, y quiero tomar un poco esas palabras porque tú dijiste algo que es muy importante. Hay sectores que dicen en el discurso respetar a la nación mapuche, pero finalmente la occidentalización, el consumo y cierta mirada bloquea ese respeto por la nación mapuche. Y hay algo que tú mencionaste que me parece sustancial, y es que eh, cuando la nación mapuche habla de la muerte del sol, eh, se construye esa imagen a partir de una observación ancestral. Y es muy interesante eso. Y finalmente la visión, porque una cosa es la visión científica, que yo lo puedo entender, pero otra cosa muy distinta es la visión turística y comercial que se tiene de un evento que a todas luces establece una distorsión del ciclo natural del mundo. Y eso yo lo encuentro muy interesante porque finalmente la nación mapuche lo que hace es observar esa distorsión del ciclo natural del mundo. Y una distorsión, cuando algo se pervierte, por ponerlo en términos bien concretos, no es bueno. Si es que el día se pervierte y se transforma en noche cuando no corresponde que sea noche, los seres de la naturaleza que son de la noche salen, los que son del día se esconden y se distorsiona todo. Y eso no es bueno. Y yo siempre lo relaciono con otras cosas que he ido aprendiendo gracias a ustedes respecto a cómo se va observando justamente los ciclos y la vinculación que hay con la naturaleza. Entonces,
de verdad a mí me sorprende, y quería destacarlo eso, Juan Carlos, porque me parece que es muy, muy importante entenderlo en toda su magnitud, porque no es menor eso, hay que entenderlo en toda su magnitud. Y el tema del respeto, lo que tú dices, tratar finalmente la religiosidad y la cosmovisión mapuche como un mito, de verdad es un insulto. Es como para una persona católica, yo no soy católico, pero es como que a una persona católica le hablaran de su religión como que fuera un mito. Las creencias uno las respeta sea de donde sea, tenga quien las tenga. Ya no sé mucho por dónde vamos a ir dirigiendo la conversación de hoy día, porque creo que se cruza justamente la cosmovisión mapuche con algo que está pasando. Y ahí quiero volver con Ana, porque me inquieta, me preocupa, me importa esta situación de oscuridad que mencionaba Ana. Y creo que justamente, y eso es algo que también he aprendido de ustedes, con esto de ponerse la ropa al revés o usar plata y todas esas cosas, bueno, la oscuridad se pelea. ¿Cómo se pelean? Se pelea en el discurso. Ana está ahí trabajando por su candidatura como constituyente. Se pelea mágicamente, no sé, como la religión católica reza, no tengo idea si acá hay una ritualidad que se pelee. ¿Cómo peleamos esto? Esto que finalmente, y vuelvo a la metáfora que pone Ana, que me parece una muy interesante y bonita metáfora, se nos está oscureciendo el panorama. Ahora, va a salir el sol de nuevo, como dice Juan Carlos, ¿eh? pero ojo, los eclipses traen cargas, como quien dice. Y además, si a usted no le gusta la cosmovisión mapuche, le contaré que todas las primeras naciones, todas en todo el mundo, encuentran que los eclipses son nefastos, por si acaso. Así es. A ver, ¿cómo podríamos partir? Partamos sobre el tema del tema de la cosmovisión de los pueblos originarios de las primeras naciones, en particular el pueblo mapuche. El pueblo mapuche, dentro de la cosmovisión, tiene dos grandes seres superiores de la que nosotros nos reafirmamos, que es el ante, que es el sol, y y la luna. El sol y la luna, y dentro de eso es lo que sostiene la Ñuquemapu, lo que sostiene la madre tierra. Y dentro de la madre tierra encontramos todos los seres vivientes, partiendo desde las aves, partiendo desde los animales, los seres humanos, todo esto. Entonces, cuando está anunciada la muerte del sol, Lai antes, dice en el Mapudungun, Lai es morir. Y morir, si lo vemos desde el punto de vista, podríamos decir, se va se va, a lo mejor el espíritu puede quedar, pero o el espíritu se va y el cuerpo también, depende cómo nosotros lo miremos, desde la óptica que lo miremos. Entonces, cuando cuando muere el sol, obviamente que también tiene que morir un ciclo de la vida. Y quizá hoy día esto que está sucediendo, y hoy día nosotros hemos conversado, incluso ayer, a mí también me habían dicho de que quizá a lo mejor podríamos estar en algún lobe, en alguna comunidad, para quizá observar también esto. Y yo me recordé de lo que me hablaba mi abuelita. Vuelvo porque uno sabe que aprende más de nuestros chaquichés, de lo antiguo, de nuestra gente. Y mi abuelita siempre decía de que para eso había que cuidarse. Tú tenías que incluso hasta encerrarte en tu casa, tratar de evitar lo menos posible tomar ese contacto cuando existe. Es más, tanto, yo ayer con mi hijo conversaba, porque el eclipse de la luna te produce exactamente los efectos negativos como el eclipse del sol, son las mismas. Incluso es más cuando... Y mi madre siempre me recuerdo, decía de que yo tengo una mancha aquí, súper fuerte, es medio porfía la mancha que tengo. Y mi madre dice que cuando ella estaba embarazada, tuvo el eclipse de la luna y se colocó la mano en la guatita, y seguramente dentro de eso ahí está la parte de la cara. Entonces, hay mucha gente que... Y yo siempre me reía igual como tú, que yo le decía, ¿cómo se le ocurre esas cosas?
Entonces, cuando tú empiezas a ver, ya empiezas a conversar con nuestros chaqueché, cuando todo lo que tiene que ver con la vida, la vivencia, todo lo que tenga que ver, cuando se te oscurece el mundo, obviamente que se oscurece todo. Y por eso que estaba diciendo que quizás justo hoy día en la clase política escogió para discutir la temática de los pueblos de las primeras naciones en el momento en que el mundo se está oscureciendo. Y no es por casualidad que ellos estén tirando todos los días en la noche y se están casi, empiezan a media tarde, y terminan de media madrugada. Porque incluso la creencia propia nuestra del pueblo mapuche, cuando empezamos nuestra ceremonia, también entramos al anochecer y salimos al amanecida. O sea, esta gente inconscientemente, claro, pero ellos lo están viendo desde el punto de vista de la calculadora matemática, lo están viendo desde el punto de vista de la cocina, porque desde los 3 decían, nosotros subimos a 15, decían, y desde los 15 hoy día estamos dentro de lo que fue lo que conversamos el 14 de madrugada, exactamente como lo están haciendo ahora, el día 14 de noviembre al 15 de noviembre, cuando hicieron la cocina, cuando pasaron aspiradoras, centrífuga y todo, y olla a presión. Yo ahí anoche coloqué por ahí, no sé si fue en Twitter, en una dije que lo estaban cocinando con zapatos y todo a nosotros anoche. Sí, ¿Ya? lo pusiste en Twitter. En Twitter parece que fue que lo coloqué, que ya la cocina se había ido a cocinarse de lo así como se cocina. Entonces, no es un tema casual de la vida cuando nuestra gente dice, mire, porque hoy día estamos hablando nada menos de la política macro, estamos hablando de una constitución política de este país, donde estamos hablando de un reconocimiento constitucional, o sea, son temas profundos políticos que el día de mañana, en 50 años más, en 80 años más, nuestros nietos, bisnietos irán a estar tocando este tema y irán a ver a lo mejor algunos de estos videos en cuarentena, donde nosotros estábamos justo en víspera de lo que es el eclipse solar. Entonces, cuando dice el Mapudungun, Maló con Tuñepay Antú, ahí el Lamián Juan Carlos y bueno, el Lamián Nelson, que están bien metidos en el tema mapuche, van a entender. El malón con Tuñepay Antú, es cuando llega alguien a la mala y te viene ahí a atacarte. Precisamente lo que nos está pasando ahora en Chile, ahora en este momento a nosotros nos están haciendo un malocontún desde el punto de vista que no nos quieren dejar participar. O sea, por eso te digo que tiene todo que ver un tema de ciclear, de ciclo, de la vida, de ciclo del tema. Ahora, si fueran unas personas más quizá tolerantes desde el punto de vista de la cosmovisión nuestra, esta gente hasta en un momento lo socializarían, ¿no? Claro. Yo Sí, anoche incluso pensé, antes de madrugada, pensé, el diputado René Zafirio y el senador Buenchumilla han estado súper bien, no puedo decir que no han estado bien. Pero cuando empezó a hablar de los premios Nobel de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral, el diputado Zafirio, pensé que iba a hablar también porque hoy día se está conmemorando un año más de la Declaración Universal, o sea, de los derechos humanos. ¿Cierto, no? Parece 10 Sí, hoy día son 3 fechas bien particulares. Uno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy día murió Pinochet también. Ah. Sí, el mismo día que se declara los derechos humanos, y además se conmemora el premio Nobel de Gabriela Mistral. Así que es un día muy importante para Chile, por lo menos, en muchos aspectos, simbólica y concretamente. Claro, entonces imagínate, y hoy día están determinando esto, y hoy día está también, a no ser que el sol se nos muere el lunes. Y ahí está lo que tú decías, este tema de la falta de comprensión, de la falta de claridad, de la falta de desconocimiento de esta sociedad, porque hoy día, la radio yo lo he escuchado no hace mucho, de que prácticamente hoy día hay una, ¿cómo se dice esto? Del tema, hay un caos de las movilizaciones, estos temas de que se estén hoy día trasladando cantidad de gente en la zona lacustre y la zona
porque precisamente ahí supuestamente va a estar donde se va a ver mejor el día lunes, el sol se muera. Resulta que en esto cuando estamos diciendo que el Dumín es la oscuridad, el Mapudungún es Dumín, y el Dumín no es bueno para el punto de vista de las energías. Son energías negativas, energías malas de energía, que la oscuridad, lo oscuro, desde el punto de vista de nuestra cosmovisión, siempre a nosotros nos decían que antes que se oscureciera ya teníamos que entrar todas las cosas, que teníamos que guardar todas las cosas, que si tú andabas de afuera, dentro de la oscuridad, tú te ibas recargando con negativa, y esa carga negativa podía cargar toda tu vida con esos eran los consejos que daban los chaqueches. Entonces hoy día, ¿cómo está loco este mundo desde el punto de vista del punto de vista comercial, del punto de vista de estos de, ¿cuánto hay? Ya se me, lo que tú decías del tema de la competencia, y no solamente la competencia, este tema de que la gente quiera venir a ver esa parte donde hoy día como sociedad, hoy día como pueblo, hoy día como el tema mundial, esta enfermedad, esta pandemia no es por algo, o sea que aquí hay todo un rompimiento desde el punto de vista de la vida, cómo nosotros percibimos la vida. Imagínate, los aztecas tenían, similarmente, ellos decían que se morían los dioses. Con la oscuridad del sol se morían los dioses, y los dioses del sol se morían. O sea, eso, y los mayas, ellos decían de que eso que sucedía era que ya prácticamente no solamente te venían a quitar la vida, sino que el mundo se te colocaba oscuro, y eso te hacía como que te venían todas estas energías feas, malas, y la gente esté loco hoy día para ir a mirar esa energía mala. O sea, ¿de qué sociedad estamos hablando en este país? O sea, de aquí a 2 años más los constituyentes, no sé si terminamos, o los que son electos van a terminar todo en un psiquiátrico. Terminamos, tú vas a ser electa, Ana. Eso hay que... Vamos a terminar, y quizá ahí va a estar ¿cuánto es que se llama ese hospital caro que tienen allá en Santiago? El que se está pagando hoy día. El Peral, ¿qué? El que se está pagando una cantidad de millonadas para ir, y ninguno. El espacio riesgo. El espacio riesgo, quizás capaz que ahí no van a tocar de contratarnos para llevarlos todos los constituyentes, porque precisamente hoy día los constituyentes están determinándolo en la oscuridad. O sea, vamos a empezar en la oscuridad y vamos a terminar en la oscuridad. O sea, no diga eso. ¿Viste? Hay que defenderse. Harta, pónganse la ropa al revés. Ya. Yo creo que hay cosas que yo estoy aprendiendo. En ese sentido, lo que queda claro es que aquí nosotros como mapuche y como pueblo mapuche, nosotros vemos que esto tiene que ver un de territorio, y ahí tiene el autocuidado que tenemos que hacer. Hemos estado viendo, yo hoy día hablaba con unos dirigentes, incluso había una reunión programada para el sábado, otra para el domingo, y los lamienes, con tanta ya claridad, ellos suspendieron las 2 reuniones porque se aproxima mucho el tema de la oscuridad, el tema de que va a morir el sol, y no es bueno andar o hacer reuniones cuando el sol está, porque prácticamente es cuando una persona está agonizando, así como lo que estaba contando Nelson de su perrita, el sufrimiento que hay. Hoy día la tierra está todo en un recogimiento, o sea, no sé si me entienden, o sea, en ese contexto. Y ahí me decía también la mía andante, me decía, no se preocupen mucho, me decía, porque yo lo veo hoy día como apagado. Usted me decía, yo le dije, a lo mejor por todo lo que está pasando ayer, anoche, de madrugada, y sigue pasando. Y me decía, no, me decía, sí, va a morir el sol, pero lo que decía la mía Juan Carlos, aquí va a quedar una lucecita, y esa lucecita es la que va a volver a brillar y va a volver a darle esa nebuena a usted, a todo lo que andan. Me dice, en particular, me decía, a usted, porque el sol va a salvarnos a nosotros. Entonces, ¿qué puedo decir en resumen? De que aquí hay una muerte anunciada, y esa muerte anunciada es el lunes, la muerte del sol. Y como nosotros también nos cuidamos como equipo, como este programa nos están escuchando, yo creo que más que andar corriendo a consumista, iba a decir antes, eso, más que caer en el mundo del consumismo,
andar comprando las mejores gafas, los mejores lentes para ver la oscuridad. Es como que celebrando que el sol se nos muere y se nos está muriendo la tierra. Si eso es, se nos está muriendo una parte de la tierra y eso es lo que no nos damos cuenta muchos de las personas, porque aquí la naturaleza es sabia. Eso yo como con el tema es que hay que tener confianza con Gneshen, hay que tener confianza con la Ñuquemapo. Gneshen, cuando hablamos es del ser superior, como tú decías, porque nosotros cuando hacemos nuestro Yeyipune, y ahí me decía, ¿verdad? El dirigente andante me decía que para estas fechas siempre se hacen los Yeyipune. Entonces los mapuches, más que estar ahí mirando en qué momento se oscurece el sol, muere el sol, los mapuches lo que estábamos haciendo, decía, rogativa, Yeyipun y atún estábamos haciendo para que el sol volviera a vivir con más fuerza. Y me decía, y hoy día por la pandemia no vamos a hacer, y justo en este tiempo se hacen todos los guillatunes, ¿no? Juan Carlos, en este tiempo empiezan todos los guillatunes, en el mes de diciembre es el mes de los guillatunes, diciembre, enero. Entonces los lamienes decían, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder darle fuerza al año Quemapo, ni a Chao Mnechen, porque hoy día estamos en pandemia y no nos podemos reunir. O sea, mira lo que es la naturaleza misma, cómo está. Y más el florecimiento de la esquila, mejor puro, podríamos hablar drama y negativismo, y habrá que mirar una parte del positivismo para poder seguir, que sigamos teniendo cuarentena. Yo quería complementar algo Mira, ahí, yo creo que se viene una cuarentena, Nelson, por favor. que bueno, yo también soy partidario, he escuchado mucho taqueche que hablan sobre el tema, sobre el enfoque de que el Liant, la muerte del sol, ¿cierto? Y que viene procesos negativos. De hecho, una vez con el finado Peñi Sepúlveda Carriqueo acá, el Lonco Las Quempalife acá en San Pedro, conversamos esto y él me decía lo mismo que hacía la Lamien, siempre hay que hacer, pero él hacía todas las mañanas, se levantaba muy temprano a hacer el Yeyipún, porque él decía, y en otras partes tenían una mirada totalmente distinta, para ellos era lo contrario, de que cuando salía el sol venía con un montón de cargas negativas desde el este. Entonces había que inclinarse mirando y hacer Yeyipún, entonces esas cargas negativas pasaban de largo hacia el Afken Mapu, hacia el Alhue Mapu, el país de los muertos, hacia el otro lado del mar. Pues entonces se iba eso y a ellos no los tocaba. Entonces todos los días se levantaba a 5 o 6 de la mañana a hacer su Yeyipún. Y el otro día escuché un enfoque, una perspectiva, dirían por ahí algunos, mapuche postmoderna, sobre la interpretación del Layante en el programa este del Peñi Elías Payán de Budi. Y estaba Joel Maripil con una lamien que no me acuerdo quién era, no recuerdo bien, no lo ubicaba, no me acuerdo el nombre, pero estaban hablando sobre Layante y otros temas. Mapuzungún también, y en gran fue en Mapuzungún. Y ahí el Peñi, Joel y la Lamien, ellos eran partidarios de una interpretación diferente de esta muerte del sol. Ellos decían que primero el sol no moría. Y ahí tenían la interpretación de que esto del Liant era alguna persona antigua que le dio el nombre por error o se derivó en esa palabra, pero en realidad era otra, era lo que mencionaban ellos. Y que finalmente lo que supone es la muerte de un proceso de algo, que puede ser un proceso incluso de las personas, un proceso global, y que desemboca en el renacimiento de otra cosa, que puede ser no necesariamente mala, puede ser buena. Entonces ese era el enfoque que ellos tenían ahí, no sé si un enfoque del Budi o era un enfoque de ellos, no sé, pero en todo caso el postmodernismo mapuche está presente hoy en todas las áreas, así que... Pero no sé, no es algo que se contradiga con lo que está planteando Ana y con lo que ha dicho Juan Carlos. Lo que pasa es que sigue siendo el episodio en sí mismo un episodio que no tiene una carga necesariamente positiva. La muerte simbólicamente siempre establece la idea del renacimiento, o de que algo puede venir otra cosa. Ahora, que sea bueno o malo ya ese otro tema. Yo creo que no es una... Ahora, bueno, yo no conozco a estas personas, pero me parece bien particular discutir algo que parece ser, por lo que estoy escuchando, es un tema ancestral. Pero bueno, ahí estas situaciones pasan. Una cosa, no, si ellos son secos, o sea, Joel Maripil es un quinche, tiene no sé cuántas. Él es el cantufe, entonces él es cantante y también cuenta
cosas de la interpretación del Atmoñén, el Atmapu, del conocimiento mapuche. Cuento una historia, me voy por las ramas, pero que una vez fueron unos franceses a su territorio y escucharon muchas ranas cantar y le dijeron a Joel Maripil, oye, aquí podría instalar un negocio y sacamos unas ranas y vendes ranas. Y las ranas dejaron de cantar por como un año, no sé cuánto tiempo, porque escucharon que los franceses las querían cocinar. Entonces, hay mucho del mapuche Kimun que se va repitiendo en las comunidades y está esta comunicación con el mundo animal, etcétera, y él sabe mucho de eso. Bueno, pero respecto al tema de... Yo soy de la idea fatalista. De hecho, si uno lee las crónicas, los cronistas cuando hablan del tema del Laiante, le dan como que se interpretaba en esa época como que venía algo malo. Siempre la interpretación de la renovación era que por lo menos iba a haber un impacto muy negativo en tiempo inmediato. A lo mejor después de la quema, ¿cierto?, de la rosa, uno puede sembrar y se supone que salen con más fuerza los brotes, si alguien sabe rozar el campo, pero se sufre en el momento de la rosa. Entonces, y de hecho, el machi Sergio Ganío, que tiene Twitter, yo le vi un tweet ahí bien interesante que decía el año pasado, floreció la quila, y va a haber, en este caso, el Lion, y ahí él explicaba, se vienen tiempos muy negativos porque nuestros antepasados dicen que, y quedó la crema, el 18 de octubre, pues todo lo que pasó, después la pandemia, y ahora nos enfrentamos otra vez al florecimiento de la quila, que se da como cada 50 años, y otra vez a un Lion. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene? Y en Chile, que los mismos astrónomos dicen, oye, esto es súper raro, que haya dos eclipses en Chile, esta cosa, en Chile pasa como cada 36 años, esto es casi inédito. Entonces, esa situación me hace parar las antenas y usar plata, ¿cierto? Y ponerme la ropa al revés y tener ruda, el canelo y todo eso. Vamos a ir por la ruda, la plata y la ropa al revés. Sí. Y el Yanyupun. No deja de ser. Juan Carlos. Y el hilito rojo también. El hilito rojo. Ando sin hilito rojo, man. ¿Por qué el hilito rojo? ¿Por qué era? Dicen que se el verá. hilito rojo... A ver, Ana, ¿tú sabías o no? Para las malas vibras, pues. Para las malas, sí. Para la mala. Y los ojos que ahí te pueden ojar. ¿Cómo es la palabra esa? Ojear. Alguien te puede ojear por Nelson, entonces tú tienes que andar siempre ahí con tu hilito rojo. Bueno, no andamos con hilo rojo. No, no andamos, ninguno anda con hilo rojo, así que estamos... Al menos nosotros con Nelson andamos con ropa roja. Eso sí, media naranja. Una vez, en el libro Siley Mora habla de otro uso del hilo rojo. No sé si yo ahí no tengo mucha fe, pero habla de que él decía de que los hombres antiguos mapuches, cuando querían tener un hijo hombre, se amarraban, creo que el testículo derecho con un hilo rojo. Entonces, eso dice Siley Mora, ¿no? No diga mira bien. Y él cita qué cosa más rara, imagínate a la hora de... salvaje. Pero si eso lo dice el texto de Siley Mora, estoy citándolo, en su libro sobre las mujeres y la menstruación, no me acuerdo, que es el único libro que tengo de él. Y él dice ahí en su libro que la mujer después iba y ya cuando estaba embarazada se ponía en una piedra y se ponía a pensar de que iba a ser un hombre y un gran guerrero. Entonces se pasaba todo el embarazo en una piedra, recibiendo la fuerza del sol y sobándose su guatita y pensando en eso, pero que los hombres tenían que agarrarse el testículo con un hilo rojo y ahí todos nacían hombres y guerreros. Esa era, no sé a dónde sacó esa información, pero eso cuenta. Es raro, porque imagínate así como, iba por los distintos lugares, así como, a ver, bájese los pantalones, quiero saber si estoy teniendo el testículo amarrado. Una cosa rara. Claro, no, a ver, lo averiguó in situ. A ver, tiene un testículo amarrado, hombre. En todo caso, es una enseñanza para los que quieren ser papá y quieren tener hijos hombres ahora. No sé si sea buena idea en todo caso. A ver, yo no le creería mucho a Siley Mora. Yo partiría por esa ha hecho una mezcla de muchas cosas, así que creo que más que como anécdota, más que como verdadera enseñanza. Buena aclaración a los que están viendo en su casa. Sí, aquí no estamos, por si acaso, nada con Siley Mora. No estamos hablando en serio.
sobre yo también soy de la visión más fatalista de esto de la muerte del sol. En ese sentido, soy un poco más purista respecto a la interpretación antigua sobre algunos hechos. Yo creo que la misma historia, por ejemplo, nos da cuenta de que cuando suceden estas cosas, como bien decía Nelson, parte de un suceso negativo. No es que finalice un ciclo, puede sí finalizar un ciclo, pero finaliza mal y quizá empieza uno nuevo posteriormente. Pero bueno, es parte de lo que es esto cíclico de lo que es de la historia mapuche. ¿No? Sí, la historia mapuche se mueve como en círculos circunféricos, en ciclos que avanzan. Ya no es un continuo, sino que van avanzando. Entonces cada cierto tiempo pasan cosas, sucesos que vienen como a afectar la sociedad. Y estaba leyendo que estaba atento aquí a las redes sociales, a lo que es Facebook, y una de las mías puso, la Kenanita Ita puso, trabajo en una escuela en la comuna de Tirúa, hemos hablado con respecto al tema del eclipse y me llamó la atención esta opinión de una machi y es la siguiente. Quiero compartir esto que me llegó a mí, lo he pensado toda la semana. Para los mapuche el eclipse es peligroso, trae cosas buenas y malas. Para las mujeres embarazadas es peligroso porque si miran el eclipse ellas absorben toda la fuerza negativa, sus hijos pueden salir con manchas en el cuerpo. Tampoco es recomendable que los niños recién nacidos miren el eclipse porque están recién formando su cuerpo. Lo mejor es quedarse dentro de la casa. Y según cómo entre la fuerza a la persona puede traer cosas buenas porque uno presiente cómo entra la fuerza del eclipse al cuerpo. Como decimos los mapuches, Inche Tralcán Machi, el fuego del relámpago lo utilizó. Por eso los mapuches respetan y temen al eclipse. No hay que hacer ningún tipo de ceremonia, lo único que se puede hacer es tirar agua al suelo para que la tierra se calme. Esta es la machi Mercedes Antilef, de la comunidad Miguelche, Temuco, 2 de diciembre del 2020. Entonces ya tenemos una voz autorizada un poco para como que da una descripción bastante clara de lo que significa el eclipse, así que yo me quedaría con las palabras de la Machi más que con las palabras del Peñi Joel Maribel. Eh, coterráneo en todo caso, del Buddy también, pero pero Hoy no. salió polémico el hinche caiche que solo inventó Siley Mora. Y más Sí. abajo una también pide que por favor nos citemos a Siley Mora. Nos dice, allegando Gulamien, allegando. Yo ni siquiera sé quién es Silvio Mora, Oye, así que voy a obviarlo. Pero ok. encuentro muy rara la historia en todo Aquí, caso. aquí también hay Jim Tribe. Jim Tribe dice, mitos y leyendas crean juegos, crean ilustraciones que representan personajes históricos mapuche y de entes espirituales mapuche que para el pueblo están muy vigentes. Lo exponen como mitos y leyendas. Lo personal, aunque ha tenido mucho éxito el juego, es una falta de respeto. También hablan de janequeo entre las grandes mujeres chilenas y pienso que si janequeo hubiera en la actualidad estaría encarcelado, quizás muerta, estigmatizada como terrorista por defender su cultura. De hecho, Chile no existía en esa época. Después la mía en Cecilia Yaupe, me gusta la interpretación del Buddy, es menos apocalíptico. Después dice lo que leíste tú, Juan Carlos. Y Neftalí Bailequeo también, él es de Buddy, tu, tu primo Peñi. Muerte del sol dice, pero si no se muere, es solo un eclipse en su máxima expresión. Si lo es, en el lugar adecuado verás un aro, entonces estaría mal acuñada esa expresión de muerte del sol. Y si bien existen cambios, son a nivel energético. Interesante lo que dice, porque más o menos un poco lo que, no me acuerdo el detalle, lo que decía ahí el Peñi Joel, pero era un poco en ese sentido que no había que darle una interpretación de la muerte, pero en otros territorios, Nache, Huenteche, sí lo ven así, po. Sí lo ven como la muerte. Y aquí se puede ver las distintas opiniones interpretaciones incluso desde la perspectiva cultural, no solo política que hay dentro de la nación mapuche, es una diversidad tremenda en eso. A mí, fíjate que hay algo que me llama la atención porque de alguna manera el fenómeno natural que es el eclipse, y es lo que yo decía hace un rato, y que a mí me gusta, justamente me gusta mucho de la cosmovisión de la nación mapuche, es una distorsión del ciclo natural. Y al ser una distorsión del ciclo natural, no necesariamente establece una dinámica positiva. Insisto, distinto es lo que pasa con un científico. Y aquí vuelvo un poco a esta visión que yo creo que es una visión occidentalista y fundamentalmente consumista
respecto a un fenómeno natural. Si yo me retrotraigo a lo que le pasa a las especies se confunden. Las especies diurnas, por así decirlo, se recogen, se retrotraen, se guardan. Las especies nocturnas salen, cambia el sentido, se establecen ciertos, que no se te caiga la luz, Nelson, cambia el sentido de su quehacer natural. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esa confusión, desde un punto de vista de naturaleza, de observación de la naturaleza, no es positiva. Distinto es, insisto, lo que puede pasarle a un científico que evidentemente, genuinamente, ilícitamente, esté en esta observación, pero su observación tiene que ver con otras cosas. Y otro tema es esta locura consumista, media fanática, de tratar de estar ahí y de ser parte de un fenómeno que es muy particular. Recuerdo el año pasado, cuando fue el eclipse en el norte, que había gente que tomaba aviones para ver el eclipse desde el cielo, y yo decía, qué loco, porque finalmente toda esa visión del eclipse tiene que ver con una dinámica de consumo. Porque si yo me voy en una instancia incluso absolutamente humana, el eclipse no lo veo desde el cielo, lo veo desde la Tierra, lo vivo desde la Tierra, más allá de que yo coincido con Juan Carlos y con Ana, y todavía no te he mojado el poto, Nelson, así que vamos a ver en qué te lo cae. Yo coincido con Juan Carlos y con Ana de que esto no, yo no le veo tan buena... Yo igual, voy a guardar eso, creo que me toca trabajar, así que me toca trabajar voy a estar metido en un estudio, así que no voy a ver nada. Voy a estar como dice la Ana, no voy a saber del eclipse, lo que me parece muy bien. Es solamente guardarse media hora, así que guárdense media hora. Ahora mójese un poquito, Nelson. Me mojo el quichillo. Si son por supuesto, yo tengo la interpretación antigua, esa interpretación de las personas que yo conozco, las personas mayores que conozco, cuentan lo que dice la Lamien, cuentan lo que dice Juan Carlos, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo solamente mostré un poco el abanico de las perspectivas, los enfoques que hay de los que yo conozco de Budi, por ejemplo, pero a lo mejor en los huilliches o la gente en Chiloé también tiene algún enfoque similar, el mismo, distinto, pero interesante lo de Budi, porque Budi igual tiene muchas particularidades en la forma de entender la cultura, y de hecho la espiritualidad la viven muy fuerte allá. Pero eso fue, pero yo sí, me mojo el quichillo y estoy con ustedes. Apoyo su enfoque, su hipótesis. Yo creo que son realidades e interpretaciones que va variando dentro también, un poco que tiene que ver con la territorialidad. Yo dije que era un ciclo que moría y que empezaba un nuevo ciclo. No estamos diciendo que murió y vamos a quedar en penumbra para toda la vida. O sea, eso también tenemos que para que no, porque como nos están viendo en todas partes, incluso a nivel internacional, si no van a decir, ¿y esto de dónde salieron que están hablando? Que no es un poco sobre las interpretaciones desde el punto de vista de la cosmovisión propia de los pueblos originarios, no solamente el caso de Chile. El pueblo maya es un pueblo científicamente comprobado, de que incluso ellos fueron lo que le vieron el tema de la interpretación de los calendarios. El calendario maya es uno de los grandes estudiosos han visto, o sea, hay todo un tema, e incluso ahí ellos hablan de la amenaza, o sea, la amenaza, la carga negativa, las fuerzas negativas que están, entonces, e incluso de quedarte en un momento en la penumbra. O sea, en la penumbra, por eso, al menos el Jaime no va a estar en la penumbra porque va a estar en un estudio con luz y todo el tema. Así que va a estar cubriendo el eclipse. Pero voy a estar encerrado, no voy a ver nada. O sea, él nunca va a saber que hubo eclipse. Exactamente. El resto que quizás los mortales que vamos a andar caminando ese día. No, pues Ana, ese día te tenís. Pero mira, Ana, te estáis contradiciendo. Ese día tenés que guardarte, si es solamente media hora. ¿Cuánto dura el eclipse así? ¿40 minutos?
imagínate que me llamen a una reunión donde hay sobre 100 personas, son 100 votos que voy a tener ese día. Bueno, yo creo que por eso te digo que son interpretaciones que hay que darle, pero yo creo que nosotros tenemos que recuperar esa parte del kimun, la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros antiguos. Es ¿ya? un punto. Porque se ha estado violando tanto este tipo de sabiduría, este tipo de conocimiento, porque aquí ha prevalecido, no solamente prevalece el individualismo, sino que el consumismo salvaje. Oye, yo ayer salí un rato a Temuco porque tenía algún tema personal que hacer. Y yo dije, ¿que no estamos en cuarentena completo aquí? Una locura total en el centro, los vehículos, cantidades de vehículos, como la gente no puede caminar en las calles, entonces ¿qué mejor? Sacar su auto y empezar a caminar, una locura total. Entonces, aquí el tema y haciendo unas medias filas a las casas comerciales para entrar a comprarse una pieza de ropa, no sé, ¿qué más será ahora cuando se acerque esa Navidad, ese consumismo, esas fechas consumistas enfermantes que hay? Entonces, sin respetar todo esto lo que decía el pueblo mapuche, lo que dice el pueblo mapuche sobre la cosmovisión, lo que habla los pueblos mayas de México sobre la cosmovisión, lo que dicen los pueblos aztecas de México, imagínate las pirámides. Ellos decían de que el calendario lo hacían de acuerdo a las pirámides que construían en México, lo mismo en Perú, todos estos temas, tenía que ver también, e incluso con el tema de la fuerza de la naturaleza, de la Ñuquemapu, la Madre Tierra, la Pachamama, como lo llaman, como los nombres que le damos cada pueblo en este sentido. Y cuando sucedían estos tipos de sucesos, ellos paraban su trabajo, paraban su trabajo con anticipación, después que ya pasaba no estamos hablando de una semana ni de un mes, sino que ya unas par de horas que se recupera, porque la Tierra necesita descansar, el Sol necesita descansar, la Luna necesita descansar, y ellos lo asociaban con eso, y como necesitaban eso, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Ayudar para que este proceso se diera como se encarrilara en buen camino, y no como hoy día aquí, el caso de Chile. Sí, la pandemia es la que un poco a lo mejor va a disminuir la cantidad de gente que tenía, porque se empezó a hacer campaña el año pasado que iba a haber eclipse solar, la gente que tiene lucas, porque aquí no vamos a ir un pobre a contratar los mejores hoteles en Pucón o esto, ya tenían contratados todos los hoteles, ya estaban saturados los hoteles, ustedes escuchaban que eso ya no había. Ahora con este tema, por eso todo este tema de que el traslado de la gente que están... Entonces, igual es locura, pese a todo esto. Pero aquí está muriendo el ciclo. Imagínate que Piñera tenga el 7% de aprobación, está muriendo su ciclo de gobierno. Pero a pesar de que esté muriendo su ciclo de gobierno con su 7%, nos sigue conduciendo y nos sigue teniendo un poco menos en la pata, en el dicho popular, aquí en el cuello, y nosotros ahí. Y entonces, como está muriendo el ciclo, tiene que morir el ciclo gubernamental también, tiene que morir el ciclo de lo que hoy día dirigen el país, y por esa razón hoy día tenemos que, lo que queremos, asamblea constituyente y nueva constitución plurinacional, dejar que ese día descansemos el día lunes, como va a estar nuestro antes va a estar en muerte, pero sin embargo va a estar reforzándose para salir con más fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer ese día, así que yo no voy a salir, Jaime, no te preocupes, no voy a andar. Ya, te voy a estar, oye, yo voy a estar trabajando, pero de repente igual veo ahí, se está ahí tuiteando, así que te voy a seguir. Y además estamos en contacto por WhatsApp, así que voy a fregar ahí, voy a meterme al grupo. Ya sé, ya que tengo uno que me controla desde Santiago. No sé, ahí te van a controlar, Juan Carlos y Nelson también te van a controlar para que no estemos ahí. La mía nos manda una selfie ahí con el live. Claro. ¿Te imaginas? Y de repente la Ana nos manda una selfie. Aquí estoy. Con el... Muchachos, ya se terminó nuestra conexión con ¿cómo se llama? Con Instagram, que es nuestro tiempo límite para que empecemos a despedirnos. Hay algo que a mí me importa mucho. Estamos viendo la posibilidad, quiero también contarle a la gente que nos está viendo, que estén atentos, porque es posible
que la próxima semana, es posible, todavía no está definido, que la próxima semana vayamos en forma exclusiva, solamente por la próxima semana, el día viernes. Y queremos hablar justamente la próxima semana de forma también muy específica del tema relacionado con los escaños reservados. Así que vamos a estar ahí, estén atentos a quienes nos siguen, vamos a estar ahí en las redes sociales también potenciándolo, porque la idea es tener un invitado especial ese día. No lo voy a decir todavía hasta que tengamos definido el tema, pero para que sepan. Y como ya estamos terminando, porque quedamos en eso, que Instagram era lo que nos iba a marcar, es el momento de la despedida, así que muchachos, partan ustedes, quien quiera, para empezar a despedirse. Yo voy a decir una pequeña cosita porque nos faltó poner Sí, algo que lo dale. vamos a dejar para la otra semana, que lo voy a poner en una fotografía que nos mandó la mía Ana del 96. Por favor, veámosla, sí. Alcanzamos a verla, ¿no? Pero igual la tenemos que ver la próxima semana, porque en Sí, Instagram no salió. 97 me parece. ¿De qué año es esta fotografía también? Como el 88, 89. 88. 88. Bueno, ahí Sí, sale principio del 88. el caballero Elwin Vamos a y subir ahí ahí está la Ana en su juventud peleando con los dirigentes ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Sobre eso Oiga, y también, otras cosas vamos a hablar la otra semana. ¿es mi dedo, Patricio Elwin está un poco molesto con usted? Lo está mirando ahí. Están todos molestos la mía, sobre todo el Enrique Correa, me había echado para Uy, están todos mirándola, todos con cara de pocos amigos mirándola. y dijo que Porque la todo lo foto que es perfecta. todo lo que estaba hablando estaba fuera dentro de fuera de del contexto de la actividad que tenían, así que todos lo sacaran, dijeron, así que igual ahí alcanzaron a enfocarme algo, pero yo creo que no salió nada de lo que hablé, porque él dijo, está todo fuera de contexto. Pero el Ese era lenguaje Enrique corporal Correa. es evidente, es notorio y notable. El lenguaje Y corporal fíjate de todas las que es importante, Nelson, lo que plantea Ana, porque en definitiva tú te das cuenta cómo, como siempre, una cierta clase política ha observado o ha desescuchado finalmente lo que tenga que decir la nación mapuche. O sea, da lo mismo si estaba fuera de contexto o no. Ahí hay un petitorio, ahí hay una queja, ahí hay algo que había que atender. Y eso yo creo que es súper importante. Ya, no nos pasemos porque hemos quedado, hicimos un trato de no pasarnos, así que vuelvo a lo que nos convoca, la despedida. ¿Quién parte? Juan Carlos había partido. No, era Juan Carlos, solamente dale, que parte tú. íbamos a ver esa imagen que dice harto. No había visto el lenguaje corporal de Elwin, estaba muy enojado con la Lamien, parece. Así que quizás la otra semana podríamos analizarla más a profundidad desde una perspectiva simbólica también. Así que El muchas presidente gracias a todos bueno los... le dijeron a él. ¿Ah? El presidente bueno le dijeron hace poco. Ese fue como el que quedó en los medios. Ya. Hay hartas historias ahí bien sí. complejas en el gobierno de Elwin con los Peña y las Lamien. Así que no agradecer a todos los que nos vieron y también los comentarios en Facebook que estuvieron bastante interesantes. Así que nos estamos viendo la otra semana. También un gusto siempre hablar con ustedes, Jaime, Nelson. Por mi parte, digo eso nada más. Fente Puy. Nelson. Bueno, yo despedirme de todos. Ustedes también siempre es un agrado. Creo que en este programa no saben cuánto me relajó, cuánto descansé mentalmente con lo que me reí, lo que disfruté este programa. Así que se los agradezco y agradezco también a todos los que están en su ruca dándole sentido a lo que hacemos, porque esto lo hacemos por ustedes. Así que, y son nuestra motivación para seguir poniéndole de bueno. Así que un abrazo para todas y todos y nos vemos la próxima semana. Ana. Upeñi, también, Peucayal. Ay, hincha café y salto Beipian, gracias, sí, siempre así, es un honor, pasa rápido, volando la conversa, y siempre son conversas media, a veces quizás dispersas, pero son conversas bien educativas, así que yo creo que es como el dinamismo del grupo, porque el grupo es bien dinámico, entonces yo igual agradecerle a todos, Chalto Mai Beipian, Comptani Pulamiana, al Ketulelo, que toda la gente que están escuchando, gracias por seguir este programa y esperar que sigamos contribuyendo dentro de esto. No, tampoco podemos estar tan formal, tan rígido y tan ahí, ¿no? Enojados, porque si andamos enojados todo el día, andamos todo el día estresados
llegar a este programa estresado y empezar, yo creo que igual esto nos sirve y eso, pues así que harto Nehuen, Ventren Nehuen, y a cuidarse con el eclipse solar, con la muerte del sol, aunque también Joel diga otra cosa, pero es respetable su opinión, pues si la diversidad tiene que respetarse y la posmodernidad no puede quedarse siempre en la edad de las piedras, así que yo también estoy con la posmodernidad, así que salto mal, tengo que callar. Excelente, bueno. Nos despedimos. Antes, ¿Qué pasa, Nelson? es que tengo que decir que en Mateando con Nelson Lobo hasta la Lamianana, el día lunes, a las 7 de la tarde, ¿cierto? Hoy no tomé mate, pero lo tengo aquí al lado, con una hierba hace como 3 días, pero ahí está. Y va a estar la Lamien con César Ancalaf, el Peña y César. Él es militante RN, entonces va a ser súper interesante ver ahí, porque vamos a hablar de los escaños reservados, el programa, la hora completa, vamos a estar los tres juntos. Así que el lunes a las 7 por la red de Mateando con Nelson Lobo. Ya lo saben, entonces, Mateando con Nelson Lobo. Nosotros estén atentos porque vamos a estar ahí contándoles si va el jueves o el viernes. Vamos a tener este programa especial sobre los escaños reservados. Y yo me despido no sin antes decirles que si usted que nos escucha congénere, hombre, quiere tener un hijo hombre, no se amarre un testículo con una lanita roja. Es lo único que le quiero decir. No lo haga. Aparte que es rarísimo. Imagínese llega a estar en el momento amatorio, su pareja lo ve con un testículo amarrado con una lanita roja. Rarísimo. No lo haga. Nos despedimos con algo de humor. Un abrazo gigante. Siempre es un placer, Juan Carlos, Nelson, Ana, de verdad. Nada, les tengo cariño, así que me encanta estar con ustedes. Yo espero los jueves y ya lo saben. Y no nos sigáis hablando de la anita roja en ese sentido. No, lo que sí pueden amarrarse la anita roja acá, acuérdense, esa sí vale. Pero el título déjenlo por otro lado. Quizás ya como llegó ese conocimiento si le mora. Este programa se llama el Charicudán. Eso lo escuchaba Nelson con su timón. Ya, chao. Chao. Nos vemos. Chao.